integrarnos con Vibrant. Vibrant recibe cerca de 2,000 llamadas de suicidio de personas de Puerto Rico. Lo que va a ocurrir es que esas llamadas van a venir directamente a Puerto Rico una vez entren a esa línea. Así que la acreditación por Vibrant ya fue sometida y entendemos que tal vez a más tardar en enero ya debamos estar enlazados completamente con Vibrant. En el área de sustancia, como podrán ver en su presentación, hemos hecho muchísimas iniciativas. Destacamos en una tabla cuáles son las nuevas y cuáles son las que fortalecimos. Como pueden ver, la inmensa mayoría son iniciativas nuevas, principalmente atendiendo la situación de alerta por sobredosis y muertes de sobredosis de opioides en Puerto Rico. En Puerto Rico no se declaró una crisis, no fue mi recomendación declararla, fue mi recomendación declarar una alerta. Porque cuando llegamos en 2017 el mundo hablaba de la gran crisis de opioides, sin embargo en Puerto Rico no había data, no había información que nosotros pudiéramos decir que está ocurriendo. Así que se declaró una alerta y con esa alerta empezamos a trabajar todo un plan que resultó en todas estas distintas iniciativas donde está integrado el sector privado, el sector público, agencias de gobierno y, fin y al cabo, toda puerta que hemos tocado, toda puerta que ha dicho que sí, se ha unido en estos esfuerzos. En el área, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, pues la contestamos. En el área de salud mental, como hemos estado hablando, los hospitales ciertamente son, ¿verdad?, esa área de mayor dificultad, sobre todo el Hospital de Psiquiatría General, debemos recordar, o si no recordar, los pongo en conocimiento, las situaciones que enfrentan el Hospital de Psiquiatría General como los hospitales psiquiátricos forenses son las que enfrentan los hospitales de estos tipos a nivel nacional en cualquier jurisdicción. ¿Verdad? Así que yo me he mantenido en comunicación con otras jurisdicciones viendo ideas e iniciativas para estos 3 hospitales. Psiquiatría General cuenta con 126 camas y la sala de emergencia tiene licenciada 200 camas. La disminución de censo se debe a la situación de la pandemia. Hemos visto una reducción en el uso de las camas en los hospitales. Esto también está ocurriendo en otros hospitales de salud mental. Tenemos 2 hospitales psiquiátricos forenses, uno en Ponce y uno en Río Piedras. Con sus camas en Ponce hay la capacidad para féminas, igual que varones, y de lo mismo, hospitales que se tienden a mantener con sus censos llenos o sobrecensados, se mantienen en este momento debido a la pandemia por debajo de sus censos. Y la unidad de alcoholismo que tiene 35 camas disponibles que se encuentran en remodelación. El programa de recuperación dentro del área de salud mental es un programa que le hemos dado especial de importancia. Esto es un modelo basado en la evidencia de apoyo a la recuperación de pacientes de salud mental y adicciones. Nosotros lo reestructuramos, es dividido en 8 regiones. Este programa también tiene lo que son los hogares de recuperación, para los cuales tenemos 1,162 camas disponibles, 100% de ocupación en estas 1,162 camas. Y estos hogares están distribuidos de acuerdo al nivel de autonomía. Debo informar que la mayoría de estas camas se llenan en virtud de órdenes de los tribunales. Sí que es una constante en los tribunales estar atendiendo este tipo de situación. También debo traer a su atención que una de las situaciones que mayor dificultad hemos tenido y que ha tenido históricamente la agencia son los casos de discapacidad intelectual y la falta de conocimiento e información con respecto a lo que implica discapacidad intelectual versus salud mental. No es lo mismo. Discapacidad intelectual es un diagnóstico primario de salud mental que va a tener probablemente diagnósticos secundarios de salud mental. Y muchas veces los tribunales obligan a la AMSCA a hacerse cargo de estos casos, lo que va en deterioro del propio paciente, porque tiene discapacidad intelectual, así que no se va a recuperar. Por el contrario, sus conductas se van a ver afectadas por estar unido a pacientes que sí tienen trastornos de salud mental, probablemente agudos, y van a copiar esas conductas, así que su comportamiento se va a ver afectado por estar unido. Nosotros hemos hablado esto con el monitor federal y nos hemos mantenido en continua comunicación, y muchas de estas camas en los hogares
como en los hospitales, son ocupadas por pacientes con discapacidad intelectual, que no deberían estar ubicados en estas facilidades. Algo que se me pasó, pero entiendo relevante, deben conocer, es la cantidad de camas ocupadas en el Hospital de Psiquiatría General, que son pacientes residentes. Son pacientes que han sido abandonados en el hospital. Algunos sabemos su identidad, otros ciertamente son John Doe, ¿verdad? Y los nombres que por sensibilidad les ponemos. Son muchos de ellos con condiciones sumamente agudas, pero al no tener camas disponibles en los hogares, pues no podemos ubicarlo en un ambiente menos restrictivo, ¿verdad?, que lo que es el hospital. El problema del hospital es cíclico. Si yo saco 10 pacientes a hogares o a comunidad, que es nuestra meta, siempre la meta va a ser que vivan en comunidad. Los saco a comunidad, 20 entran al hospital con diagnósticos agudos, con familia que no se quiere hacer cargo, con familia que los abandona. Así que se convierte en un círculo constante de movimiento, lo que evita un 83% de camas que no son facturables. Algo de eso se va a poder recuperar con la acreditación de Medicare, pero ciertamente no el 100%. Yéndonos a la Línea Paz fue uno de esos proyectos que para mí fue puntual desde el 2017. Para que tengan una idea, febrero de 2017 la Línea Paz recibía cerca de 200 llamadas diarias. El día de hoy ha recibido solamente en este año fiscal, al 10 de diciembre, 903 llamadas, 440,000. La pandemia ciertamente ha sido el número más alto de esas llamadas, pero ahí tienen tal vez algún breve desglose de las llamadas de más frecuencia, ¿verdad? Y los números que se arrojan. La Línea Paz sufrió una transformación, no solamente la tecnología que ya hablamos, sino también la ubicación. La Línea Paz tenía un máximo que podía atender sin interferir una llamada con la otra, 7 a 12 receptores de llamada. Hoy día puede tener 35 físicamente en el lugar, pero es infinito a lo que se puede ampliar porque el sistema puede ser manejado incluso a distancia. Así que eso nos ha permitido atender la emergencia del COVID y mitigar los riesgos de si alguien o existe la contaminación dentro de lo que es el espacio físico, que al día de hoy no ha ocurrido. El suicidio ha sido la otra área prioritaria para mí. Los que me conocen saben que tengo un compromiso especial con esta temática y nosotros hicimos un plan de prevención de suicidio en 2017 a 3 años que titulamos La vida es chula y para la cual implementamos la gama de iniciativas que pueden ver. Ese plan concluyó en diciembre pasado e iniciamos el nuevo plan, ¿verdad?, con el concepto de vivir siempre es mejor. Tengo que destacar que todos los canales de televisión, así como las principales emisoras de radio AM/FM, la clase artística, la clase atlética y las personalidades del país se han unido cada una de las veces de forma gratuita a apoyar estas iniciativas. Así que muchas de estas iniciativas no han requerido nada, ninguna inversión. Sin embargo, AMSCA pasa $30,000 al año junto como con 10 o 12 agencias a la Comisión de Prevención de Suicidio, que no utilizamos para esto porque tenemos que destinarlo a la comisión. Al día de hoy nos enorgullece porque vamos a apostar que este año nuevamente vamos a terminar con una merma de suicidios. A noviembre 30 nos encontramos con menos 5 suicidios, ya habiendo pasado la temporada más alta de suicidio que corre de mayo a agosto. Vamos a apostar con que Puerto Rico continúe teniendo una merma de suicidios al finalizar el año. Así que no vamos a descansar hasta que no haya ninguno, pero entendemos la tasa de suicidio del 5.5 que se consiguió el año pasado es la más baja en la historia de Puerto Rico y es una de las más bajas del mundo. Y eso ha sido destacado al punto que hemos estado asesorando a otros países como Nueva Zelanda y Australia con el conglomerado de iniciativas y lo que llamamos el proyecto socioeducativo para la prevención del suicidio. En las emergencias ciertamente hemos tenido 3, el huracán María
Ahí tienen un resumen de todas las iniciativas que tuvimos. Hicimos un plan a 2 años completos, aunque los modelos establecían que una emergencia era 18 meses. La recuperación emocional, nosotros entendimos que Puerto Rico vivió una catástrofe. Hicimos un plan a 2 años. Eso concluyó el 19 de diciembre del 2019. Y en enero nos levantamos ciertamente con los sismos, así que gracias a un equipo maravilloso de voluntarios estuvimos el mismo 6 de enero en el área sur y no hemos dejado de estar en el área sur. El proyecto Anímate fue un proyecto que se destacó desde María hasta los sismos y que continúa vigente alrededor de todo Puerto Rico al día de hoy. Y nos enfrentamos entonces, no bien hemos concluido con la emergencia de los sismos, con el COVID. Para esta pandemia tienen aquí un resumen de las iniciativas más relevantes que estamos implementando. Hemos tratado de impactar a las distintas poblaciones más afectadas, desde los profesionales de la salud, con el proyecto donde vamos específicamente a los hospitales a brindarles el apoyo emocional. La población general no queda descartada, jóvenes, niños, las personas que han tenido muertes, pero más que nada las personas que están padeciendo el COVID y que están aisladas o que están en un hospital reciben un trato y un programa diferente para atenderlos a ellos. Diariamente recibimos sobre 100 llamadas de personas positivas a COVID que reciben nuestro servicio. Algo importante y que quiero traer a la atención es la vacunación. AMSCA está vacunando ayer en las noticias y fue por error, ¿verdad?, involuntario del Departamento de Salud. Indicaron que el Hospital de Psiquiatría General no estaba preparado. Pudimos probar que sí estaba preparado, así que ya hoy, después del mediodía, están recibiendo las vacunas, empezando a vacunar como se suponía fuera en el día de ayer. Sí que contrario, ¿verdad? Sí estaba listo el hospital y sí tiene sus neveras y tiene todo. Ayer ya vacunamos en los 2 psiquiátricos forenses. Sí que, ¿verdad? Quería traer eso porque sabemos que está público. Nosotros tenemos fondos CARES Act que en el vaivén de las instrucciones de los procesos para comprar ya están en espera de que Fortaleza los apruebe. Tenemos hace como 3 semanas un contrato para una campaña de salud mental que nos parece sumamente relevante que salga. Está en Fortaleza en espera de Secretaría de la Gobernación para aprobar, y lo demás entre ASG y Fortaleza, ¿verdad? Porque estamos sometiendo a Fortaleza lo ya aprobado por PREMA, pasó a ASG y ahora pues tiene que pasar por Fortaleza. Así que entendemos que vamos a tener todo el dinero que se nos asignó de las 3 fuentes dentro de CARES Act comprometidos al 30 de diciembre como corresponde. Entendemos que nosotros hemos reestructurado prácticamente toda la agencia a nivel operacional para que fuera funcional. La estructura oficial de la agencia no es una funcional ni a los tiempos ni a las situaciones que hemos tenido que enfrentar, así que fue reestructurado. Para mí la más importante fue la de fondos federales. Convertimos la oficina de planificación en una oficina de planificación y fondos federales, y eso tuvo, ¿verdad?, el éxito en aumentar en un 53% los fondos federales que tenemos, siendo este año fiscal el de mayor éxito, con 5 propuestas grandes aprobadas para este año fiscal que ya están corriendo. Así que quedo a ustedes para preguntas, dudas o inquietudes que puedan tener. Muchas gracias. Sí, número 1, cuando habla de fondos federales, notifica que tuvieron un aumento del 2017 hasta este año 2020 de un 53%. Eso incluye las ayudas federales que son un one-shot deal, como por ejemplo Corona Relief, las ayudas que pudieron venir luego de María. No, bueno, unas sí, otras no. Nosotros tenemos propuestas que ciertamente las emergencias nos han apoyado, pero esas propuestas siguen vigentes. Así que continúan vigentes. En los fondos del bloque, por ejemplo, salud mental tuvo un incremento en los fondos del bloque, y lo otro son propuestas, como dije anteriormente, de 3 o 5 años. Ok. Pudiéramos tener de parte de usted la información, ¿cuántos de esos son las propuestas que han preparado que duran 3, 5 años? Claro que sí. O es fondo federal recurrente, y aquellas que fueron únicamente como consecuencia de María o de la pandemia? Okay. Es para tenerlos aparte, porque eso es un dinero que llega una sola vez. Correcto. Y luego desaparece para entonces no estarlo considerando en el presupuesto general de la agencia. Por supuesto.
Entiendo, también. señor presidente, que eso está dentro del paquete que fue sometido originalmente cuando se sometió ok. toda la información, Perfecto. pero lo vamos a revisar y si hay algo diferente lo vamos a estar sometiendo. No hay problema. La reducción de recursos humanos, ¿a qué se debió? ¿Retiro tradicional? De todo un poco. Jubilaciones, obviamente los retiros incentivados, y de todito un poco. Y si la ley 80 finalmente fuese aprobada, o sea, que hay esa posibilidad, ¿le afectaría mucho a ustedes? Sí. O sea, el personal que se le ve es un personal vital. Mi respuesta tristemente tiene que ser sí. Tiene que ser sí porque gran parte de ese personal son enfermeras y personal de servicio directo de los hospitales y de los otros servicios que provee la agencia. Contrario a las leyes anteriores, permitían el uno excluir el personal esencial, ¿verdad? Porque si no lo puedo restituir, he estado peleando porque no tengo enfermeras 4 años, ¿cómo te voy a dejar ir? Porque va en contra de lo que estoy discutiendo que necesito. Y esta ley no otorga ese privilegio a las agencias, así que estos empleados sí se pueden acoger a esta ley y gran parte de ellos son personal de servicio directo. Bueno, en cierta medida sí, usted como directora pudiera establecer el mecanismo, quienes se van antes, quienes se van después. Pero claro, sí, claro, de todas maneras, en cuestión de 2 años, correcto, ya se queda sin gente 2, 3 es correcto. En el caso de los pacientes abandonados, que menciona que el 82% de las camas no son facturables. Son pacientes, le llamamos pacientes residentes, algunos abandonados y otros porque las familias no tienen los recursos para poderse hacer cargo de ellos. Ok, en el caso, ¿tienen casos de familias que pudieran tener recursos y que pudieran aportar? La realidad es que no. Dentro de lo que es el programa de hogares, cuando un paciente tiene algún nivel de ingreso, eso se utiliza para costear su propio cuidado, ¿no? Muy pocos pacientes pueden cubrir el 100%, algunos pacientes cubren un 25, un 50%, eso sí está dentro de esto. Los que se encuentran en el hospital es porque no tienen ningún recurso económico para poder sostener el cuidado, ¿verdad? Que conlleva, ¿no? El transferirlos a algún hogar. Si lograran las acreditaciones correspondientes de Medicare, ¿de cuánto dinero pudiéramos, de ese 82%, cuánto ustedes estiman que pudieran recuperar de ese programa federal? En el primer año se estimó que se pueden recuperar $6 millones por concepto de Medicare. Ya a partir del segundo año pudiéramos estar hablando de 8 millones y posteriormente, años subsiguientes, 10 millones. Eso se sometió a la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? Es parte del plan sometido a la Junta. Esos 6 millones sería ¿cuánto de ese 82% de los pacientes? Es que no es necesariamente de esos 82 pacientes. Okay. Todo paciente que ingresa al hospital con un Medicare o Advantage no es facturable. Pues vamos a nosotros pudiéramos facturar hasta 120 días de estadía de un paciente que hoy día lo perdemos. Sí, pues vamos a hacer la pregunta de otra manera. ¿A cuánto usted cree que bajaría ese 82% para tener una idea, si es que la pudiéramos tener? Digamos, a un 25% todavía se quedaría sin cubierta. Nosotros lo bajamos como en un 2 o un 3%, haciendo el esfuerzo que entendemos donde no es un issue de factura, de a quién le factura, no es un issue de Medicare, es un issue de que si yo no tengo camas en el programa de hogares, yo no puedo moverlo a un hogar. Así que el círculo se tranca en no tener camas disponibles. A veces tengo una cama disponible, ya hemos dispuesto que un paciente del hospital pueda ocuparla y llegó una orden del tribunal obligándonos a ubicar a otro paciente. Sí, Así que ese círculo con el programa de hogares, parte de lo que hemos estado trabajando con la Junta de Supervisión Fiscal, ciertamente Medicare es sumamente importante, pero el círculo se traza ahí. No, sí, lo entiendo. Lo que quería era ver si podíamos tener una idea más o menos. Bueno, lo que pasa es que al recibir un ingreso mayor y siendo el programa de hogares visto como un continuo de tratamiento de los pacientes del hospital, llevando eso al caso incluso Navarro Ayala, que nos obliga al continuo de tratamiento, nosotros podíamos justificar con esa inversión el invertir en camas disponibles para poder reubicar a esos pacientes en otro nivel de tratamiento. Así que es probable que tal vez hasta un 50% de esos pacientes nosotros podamos, ¿verdad? Comprando esas camas con ese ingreso. Y los pacientes de discapacidad intelectual,
¿Son muchos los casos que ustedes reciben? Tenemos cerca de 80 pacientes ahora mismo ubicados en facilidades costeadas por AMSCA o costeadas por Departamento de la Familia, AMSCA y Salud. Nosotros, ¿verdad? No voy a disputar el asunto económico, que ciertamente tiene un impacto. Debemos recordar que cuando se crea AMSCA en el 93, a los 3 meses se crea CES. Y no se tomó en cuenta qué responsabilidades se les dieron a AMSCA y qué responsabilidades se le estaban dando a CES. Sí que ocurrió un double dipping de fondos federales. Así que nosotros no podemos invertir fondos federales en ningún servicio cubierto por ACES, cubierto por esa gama de fondos federales. Así que en ese vaivén, pues hemos estado luchando. Los pacientes de discapacidad intelectual es un diagnóstico primario, es un diagnóstico de salud. El Departamento de Salud cuenta con su división de discapacidad intelectual. ¿Verdad? Pero van a los tribunales, siempre estamos peleando, ¿verdad? Positivamente, ¿verdad? No negativamente, disputando en los tribunales el cuidado de estos pacientes. Porque a la que ven un diagnóstico de salud mental, que es un diagnóstico secundario, siempre lo va a ser, determinan que le corresponde a AMSCA, cuando eso va en contra del propio beneficio del paciente. Así que, y del derecho, ciertamente, del paciente. Así que los tribunales acaban tomando la mejor decisión que entienden y muchos de esos casos acaban bajo el cuidado de AMSCA, acaban en el Hospital de Psiquiatría Forense, acaban en el Hospital de Psiquiatría General sin tener movilidad. Nosotros... ha sido un movimiento, o sea, desde que está el monitor federal en el programa de discapacidad intelectual, nosotros hemos tenido comunicación y hemos logrado sacar muchísimos de estos pacientes a ser ubicados en una facilidad, ¿verdad?, donde puedan beneficiarse como personas, pero todavía quedan alrededor de 80 pacientes entre los 3 hospitales y el programa de hogares. Una última pregunta para pasar rápido al secretario de Salud designado. Ustedes tienen el programa, mencionan en su ponencia, tienen el programa con corrección para darle servicios a confinados previo a su escarcelación en el uso de opacio. Sí, es el Reentry Program, ORP. Sí, lo que quería saber es ¿cuáles instituciones correccionales reciben este servicio? ¿Todas o hay alguna? Ahora mismo recibe Bayamón, tanto hombres y mujeres, y ahora en enero, o si no ha empezado ya, las Cucharas de Ponce también se va a estar beneficiando. Okay, o sea que se piensa expandir el programa. Sí, es correcto. Tuvimos esos programas, corrió originalmente con los fondos STR y ahora tenemos los fondos SOR que son por 2-3 años y con ese programa vamos a estar expandiendo ese programa ahora a las Cucharas de Ponce y fortaleciendo los ya preexistentes. ¿De casualidad saben qué por ciento de la población penal se estima que son adictos a esto? No tengo el dato, entiendo que es alta, que tiene un trastorno de adicción a opioides. Este programa es específicamente de adicción a opioides, ¿verdad? Los fondos son destinados específicamente a esa adicción. Nuestro programa se mantiene lleno y las personas que han ya cumplido con el completo del programa se han mantenido recuperadas al día de hoy y esa es la meta del programa, que a pesar de que salen con un diagnóstico, un trastorno de opioides, están enlazados a tratamiento, pero no solamente eso, tienen una vivienda, tienen el enlace para el plan médico y todo lo que requieren para mantenerse bien en sociedad y no recaer ni en la adicción ni obviamente en una cárcel. Bueno, gracias. Secretario. Buen día, saludos a la directora. Saludos. Y a todo su equipo. Quiero darle las gracias porque la mayoría de las preguntas que tenía, pues usted las contestó. Y es importante, ¿verdad? Yo pues dejé a AMSCA, como digo yo, cuando era procurador del paciente, porque en aquel momento pues habíamos tenido algunas controversias y era referente a los hospitales. En aquel momento también pues trabajamos con los jueces para que entendieran, ¿verdad?, que habían otras instituciones y si el paciente tenía plan médico, pues no ¿verdad?, que no utilizaran los hospitales del Estado si es que era necesario. En cuanto a eso, me llenó mucha satisfacción saber que ya tiene la aprobación de Medicare. Eso es algo sumamente importante.
Y Joint Commission también había dicho Está que acreditado por Joint tanto el de Ponce como el hospital de... Los forenses no se acreditan por Joint Commission, Okay. Tienen todas sus licencias vigentes y al día. Tampoco esos hospitales son facturables, Okay. así que esos sí corren 100% con fondo Sí, estatal. Ahora con un poco de inversión federal que podemos obtener. ¿Y cómo están al día de hoy los dos hospitales en cuanto a facilidades? Porque había unos issues y también entendemos que es complicado, ¿verdad? Poder cumplir con la ley de hospitales de SARAP, pero también es complicado, pues, son pacientes que no están institucionalizados, pero tampoco pues puedes tenerlos en la comunidad. Eso créeme que lo entiendo bastante bien. Pero ¿cómo están al día de hoy esas facilidades? Yo tengo que decir que me siento sumamente satisfecha y que me honraría que lo visitaran lo antes posible para que ustedes vean cómo están esos hospitales. Ciertamente son poblaciones difíciles, son sobre todo los forenses, ¿verdad? Son pacientes que han cometido delitos, que están fuera de la realidad, la inmensa mayoría de ellos. En esos hospitales se han hecho grandes inversiones, se han puesto al día, sobre todo Ponce, que era un hospital que tendía a salir en prensa constantemente, y ese hospital ha sido transformado completamente. El de Río Piedras, pues un hospital que fue diseñado para un hospital forense, así que ofrece unas alternativas ¿verdad? Más amigables para la atención de estos pacientes. En psiquiatría general, desde el día 1 se han estado haciendo muchísimas inversiones y el hospital es uno muy distinto en todos los sentidos. Y ahora, con las inversiones que se están entrando, por ejemplo, el hospital va a contar con aire acondicionado en todas sus salas, algo que nunca en su historia ha tenido. Ya no tiene hanging points, habían hanging points en cada pared donde pudiéramos estar viendo, lo que implicaba que los suicidios eran una constante, así que se ha disminuido la cantidad de suicidios que ocurren en el hospital, ¿verdad? Que tristemente pues ocurren en este tipo de hospitales. Y continuamos. La realidad es que los hospitales tienen que estar continuamente renovándose, informándose. Ocurren dificultades, como ¿verdad? Pueden ocurrir en cualquier hospital, pero ciertamente todas han sido atendidas de forma inmediata, rápida, dentro de los recursos disponibles. ¿Y hacinamiento ahora mismo tienen todavía? No, la realidad es que siempre la sala de emergencia, sobre todo de varones, es la que tiende o tenía hacinamiento. Ahora por el COVID están por debajo del censo y nosotros hemos tenido que cerrar el acceso al hospital en 2 ocasiones por COVID, precisamente. Pero en el pasado, desde 2017, una de las cosas que implementamos fue una sala de desahogo. Como se llenaba tanto, habilitamos una segunda sala para poder dividir la cantidad de pacientes de la sala de emergencia de varones y evitar el hacinamiento constante que tendría a ocurrir. Eso ha sido exitoso, así que al día de hoy esperemos que eso pueda continuar de esa manera. ¿Y esos hospitales, se puede utilizar fondos federales para...? No. A partir de este año fiscal, del 2019, gracias Luis, el gobierno federal, SAMHSA, permitió un % mínimo de inversión de fondo federal en los forenses, pero específicamente para servicio directo. Con eso nosotros estamos aumentando los psiquiatras, que era una de las grandes necesidades que tenían estos hospitales, son de muy difícil reclutamiento también. Le pusimos safety officer, que esos hospitales no tenían safety officer, y eso nos ha ayudado al mantenimiento y a todos los aspectos de seguridad, y más en los hospitales forenses donde ocurren, ¿verdad?, situaciones un poco más complejas por el tipo de paciente. Así que solamente en los forenses un % para servicio directo es lo que está permitido. Y dentro de esa misma pregunta, ¿verdad?, hablando de psiquiatría forense, yo sé que había un issue de que pacientes quizás pues había que tener una evaluación por psiquiatra del Estado. ¿Cuántos pacientes ahora, cuántos psiquiatras ahora mismo? El Estado tiene 2 psiquiatras. Debemos recordar que esa figura está bajo administración de tribunales. Hemos tenido grandes luchas con este asunto. Nosotros reestructuramos por completo la forma en que los trabajamos, porque las vistas con suerte se dan a los 3 meses, pero por ejemplo nos pueden haber enviado un paciente que lo que está es intoxicado por el consumo de sustancias. Sí, que estaba alucinando, entonces lo tenemos que tener 3 meses, 6 meses, 9 meses, porque no se da la vista. Así que nosotros lo que incorporamos fue someter un proceso de inducción a tratamiento, de evaluación e inducción a tratamiento en un plazo máximo de 10 días, rendir un informe al tribunal de manera que el juez pueda ver rápidamente cuál es el estatus de este paciente y poder ver
para ciertamente sacarlo, ¿verdad? O reubicarlo o seguir el proceso judicial según corresponda. Y la sala, ¿verdad? Yo sé que estas son preguntas más allá de lo que le corresponde. Sí, no se preocupe, aquí estamos. Las salas especializadas que se habían abierto para pacientes de salud mental, ¿funcionan? Esas salas son funcionales, hay una estrecha relación en cada una de esas salas. Nosotros tenemos personal, eso fue parte de la transformación del programa de recuperación. Nosotros asignamos personal a las salas, a trabajar directamente con esos jueces y a intentar, y ha sido sobre todo en Mayagüez, que fue una de las primeras salas, que a través del proyecto AOT, que esos pacientes no vayan a un hospital, sino trabajarlos a nivel de apoyo a través del programa de recuperación en su propio hogar, en su propia comunidad, y eso ha sido sumamente exitoso al día de hoy. Ese programa es una propuesta que está por concluir y nosotros tenemos diseñado para absorberla y que tenga una continuidad más allá de lo que fue la propuesta original. Una pregunta, de los fondos SAMHSA, ¿existe algún programa que esté en peligro de perder o algo No, que... debo aclarar, y algo que nos honra mucho es que todos los fondos federales, sean de bloque o sean propuestas de AMSCA, ninguna está en riesgo. Eso lo que significa es que nosotros no dependemos del Estado para desembolsar, sino que nosotros facturamos al gobierno federal y ellos depositan entonces las cuentas designadas. Así que ninguna de nuestras propuestas y ninguno de nuestros fondos de bloque está en riesgo. Y en cuanto a los programas de metadona, ustedes tienen buprenorfina también, ¿verdad? No, la buprenorfina está cubierta por los planes médicos, por eso es que no la tenemos. Nosotros lo que estamos ampliando ahora es la inducción a tratamiento con su Blocade. Y con ese medicamento esperamos que muchas personas se puedan beneficiar. Sabemos que obviamente pues una inyección una vez al mes no es para todo el mundo. Eso lo estamos haciendo con Centros 330 y con organizaciones comunitarias, ¿verdad? Un junte de personalidades, además de lo que AMSCA va a estar haciendo a través de la unidad de alcoholismo, que estamos transformando para que también sirva de detox de sustancias, ya que es el mismo tipo de detox para alcohol como para opioides. Así que beneficiándonos de eso con tratamientos psicosociales independientes, se puedan beneficiar una vez salgan del detox de su Blocade. Esa es otra pregunta que le tenía en cuanto, ¿verdad? Sabemos que los programas de adicción pues, van más allá de quizás tratar de disminuir la cantidad de droga que el paciente tendría. Tienen que venir a la mano de programas psicosociales. Todos lo tienen. Todos lo tienen. Todos los programas son, por eso es que el programa se llama asistido con medicamentos. Programa de tratamiento, tiene el sistema MAT, ¿verdad? Así que MAT incluye todo, es la clave. Esos son los programas que hemos ampliado muchísimo y que se han beneficiado de muchísimos fondos federales, dada la crisis de opioides, ¿verdad? A nivel mundial. Así que eso nos ha permitido ampliar, fortalecer los programas. Viendo lo del tema, ¿verdad? El tema del momento, que es el COVID. Ajá. Difícil. Si no hablamos de COVID, olvídate. Ahorita indicó que había tenido acceso a la vacuna o estaban en proceso de... Ya los hospitales, ¿verdad? Siendo la primera fase, Forense Río Piedras y Forense Ponce recibieron sus vacunas en el día de ayer y Forense Ponce vacunó 53 pacientes, entiendo que fue lo que me reportaron en la noche. Río Piedras 20, ¿verdad? Por el horario, la diferencia en horario en que las recibieron. Hoy continúan con el proceso de vacunación al personal. Psiquiatría General surgió un error involuntario donde Salud, a pesar de enviar una persona al hospital para que certificara el recibo, no los enviaron porque entendían que no estaba preparado. Personal se acercó, vio que sí estaban preparados y hoy ya reportaron que cerca del mediodía deben estarlas recibiendo, así que hoy inicia el proceso de vacunación en Psiquiatría General. ¿Y tanto en los hospitales como en los hogares, el Departamento de Salud le ha repartido pruebas o ha entrenado a su personal? Nosotros hemos, parte de las iniciativas que puede ver en la presentación y en el informe, nosotros hemos estado dando apoyo, ¿verdad? Y con el apoyo, mejor dicho, del Departamento de Salud, nosotros asumimos desde que empezó el COVID la atención a las personas sin hogar, entendiendo que muchos son adictos o tienen problemas de salud mental. E independientemente sea una población que le corresponde al Departamento de la Familia, nosotros asumimos nuestra responsabilidad, el Departamento de Salud nos dio el apoyo y nosotros hemos estado haciendo pruebas en hogar, pruebas
educando y brindando material de cuidado, no solamente en hogares que atienden a estas poblaciones, ¿verdad? Organizaciones comunitarias, sino también en la calle, ¿verdad? Donde ellos tienden a rodearse. Tengo que decir que son muy pocos los que arrojan positivos, por lo menos de las pruebas que se han hecho al día de hoy, pero aquellos que han arrojado positivos, entonces son reubicados, ¿verdad? Se les ofrece las distintas alternativas que Salud contrató para ubicar estas poblaciones. Ese ejercicio continúa en términos de los hogares. Salud está trabajando, ¿verdad?, a través de su programa, los hogares geriátricos. Es decir, que aquellos hogares que no son geriátricos, no están en la categoría de geriátricos, nosotros los hemos estado cubriendo también, ¿verdad? Salud nos dio las pruebas, adiestramos al personal y hemos estado haciendo pruebas. Ahora con la vacuna, pues sabemos que las farmacias se van a encargar de los hogares, eso va a incluir todos nuestros hogares. Ya nos llegó la comunicación de parte de Walgreens y CVS, creo, entiendo que son ambas, notificando, así que ya esta mañana me confirmó la directora de esa área que se le entregó la lista de todos los hogares con direcciones, contactos y todos los requeridos. Sí que eso se va a estar dando de esa manera. Y por otro lado, en la fase 1B, entiendo, sí, todas nosotros sometimos para convertirnos en unidades de vacunación alrededor de toda la isla a través de programas clave, utilizando los metadonas, que son los que tienen mayores facilidades para recibir vacunas y vacunar no solamente a los profesionales de la salud y de la conducta de trabajo allí, sino a la población que servimos en esas unidades. Pues en esa parte me contestó la pregunta de si tienen casos positivos. Lo otro sería ver cómo están funcionando, porque esto es algo que pasa en todos los hospitales, ¿verdad? La ansiedad de la familia tener información. Y ahora con lo del COVID, ¿verdad?, que uno no puede, ese acceso a la comunidad en general, a los hospitales es complicada. ¿Tienen algún tipo de personal destacado para poder generar esa información a los familiares de los pacientes? Bueno, dentro de nuestros hospitales sí, es parte de los protocolos que establecieron nuestros hospitales de videoconferencias y de llamadas y de poder mantener ¿verdad?, a los familiares informados. Sabemos que es un asunto que corre alrededor de todos los hospitales de Puerto Rico, no lo criticamos, sabemos que es una emergencia, ¿verdad?, que hay situaciones. Sí que en ese sentido nosotros tenemos un equipo que se mueve por hospitales, principalmente para darle apoyo a los profesionales de la salud, ¿verdad?, y atender, porque también se ven afectados emocionalmente. Yo creo que todo Puerto Rico se ha visto afectado emocionalmente, pero también nosotros tenemos otro programa donde atendemos a las familias y a los pacientes con COVID. Nosotros tenemos personas hospitalizadas, incluso en intensivo, que chatean con la línea Paz y reciben apoyo emocional a través del chat. Nosotros recibimos sobre 100 llamadas diarias de personas positivas, hospitalizadas o en cuarentena en sus hogares, positivos al COVID. Nosotros a través del programa Clausura trabajamos con las personas que han tenido pérdidas a consecuencia del COVID, con esas familias, pues, ¿verdad?, que se enteran tristemente a veces por una llamada. Así que también se le está dando ese apoyo emocional a las familias que han tenido pérdidas del COVID. Regularmente a través de la Línea Paz, debo recordar que la Línea Paz es el programa de intervención en crisis y atención a emergencia. Así que ese programa no solamente es una línea, sino que tiene unos equipos que se mueven al lugar si es necesario de la emergencia o de la situación que esté ocurriendo. Para el proyecto Anímate es el proyecto que está activo ahora mismo para los sismos del sur alrededor de todo Puerto Rico. Pero para el COVID tenemos el proyecto Conéctate. Nuestra iniciativa, nuestro plan se llama, le denominamos Conéctate, y a través del proyecto Conéctate nosotros tenemos 300 profesionales de la conducta alrededor de todo Puerto Rico tocando las puertas de las casas, tratando de dar alivio, identificar personas que se sientan, ¿verdad?, que necesitan un espacio de desahogo, y casualmente pues nos hemos encontrado con muchas personas que requieren atención médica y que requieren ir a hacerse una prueba, así que todo eso se está canalizando a través de este proyecto. Y un último tema, ¿verdad?, que me interesa de sobremanera, y es lo de discapacidad intelectual, ¿verdad?, más allá de que hay un monitor federal, ¿verdad?, de conocimiento público, que eso está sucediendo. Quiero entender, ¿verdad?, con toda honestidad de su parte, cómo funciona esto. O sea, ¿en dónde está la falla que existe a su juicio, ¿verdad? Y cómo el Departamento de Salud, y esto es más para acá, ¿verdad?, para yo tener ese conocimiento, pudiera identificar más casos, porque ese es uno de los issues grandes, la poca identificación de casos. Pues yo tengo 80, que se los puedo pasar ya.
Mire, esto, ¿verdad? Yo entiendo que es un issue histórico, ¿verdad? No es un issue que yo heredé y que hemos estado tratando de manejar y para el cual yo misma he servido de testigo, de perito, para ilustrar a los tribunales y que entiendan por qué razón no es conveniente para el paciente que sea ubicado en un hogar de AMSCA. Por ejemplo, discapacidad intelectual le hace una evaluación, cosas que yo he visto, ¿verdad? Casos que yo he testificado, ¿verdad? Que el licenciado ha atendido, yo he ido como testigo de ese caso. Le hacen una evaluación de discapacidad intelectual y le ponen un diagnóstico de discapacidad intelectual leve, pero cuando escuchamos al profesional de la conducta de APS que le brinda servicio, cuando escuchamos a la dueña del hogar que le da servicio, cuando escuchamos a la madre de ese paciente, nos damos cuenta que no hay manera de que sea discapacidad intelectual leve. Las características que están describiendo, si nos vamos al manual de diagnóstico y tratamiento, van a ser de moderadas a severas. Y entonces ellos entienden que como es leve y tiene diagnósticos por historial, o sea que ni siquiera son diagnósticos vivos, por historial de alguna condición de salud mental, le toca a AMSCA. Y entonces con esa constante de emitir diagnósticos leves, de no reconocer que la discapacidad intelectual siempre va a ser un diagnóstico primario, que salud mental siempre van a ser diagnósticos secundarios, pues ellos impulsan que sea AMSCA quien absorba al paciente. ¿Qué pasa cuando nosotros los absorbemos? El paciente tiene una condición de la cual no se va a recuperar. Y en salud mental nuestra meta es la recuperación de cada paciente. Nuestros hogares son hogares de tratamiento, no son hogares permanentes. Y los pacientes quizás entran en un hogar restrictivo y se va moviendo a hogares menos restrictivos hasta que pueda retornar a comunidad, sea con su familia o incluso viviendo solo como tantos pacientes que salen de la AMSCA. Y se les da entonces el continuo de recuperación a través de los programas. Un paciente de discapacidad intelectual nunca va a alcanzar eso. Las probabilidades van a ser mucho más mínimas por su propia condición de salud. Así que ya no se va a beneficiar de lo que nosotros podemos hacer por él. Pero va a estar unido a pacientes probablemente con salud mental aguda, que tienen unas conductas particulares, que los procesos de recurrencia van a ser más frecuentes, así que van a salir los exabruptos naturales de un paciente de salud mental aguda. Así que esas conductas las acaba copiando la persona con discapacidad intelectual, que no las tenía antes, pero ahora sí las tiene, porque las copió, porque las aprendió. Así que yo creo que a veces no vemos, y eso incluye al personal de AMSCA, cuál es la verdad, lo importante detrás de su ubicación. No es a qué agencia le toca, si es a familia, si es a salud o si es a AMSCA. Es cómo yo puedo beneficiar a esta persona de tener un desarrollo, de lograr sus mejores capacidades y competencias dentro de la condición de salud que tenga. Por eso no son un mismo programa, son programas distintos porque cada uno es especializado en las necesidades de una población. Y yo creo que todos hemos fallado en ilustrar a los tribunales en cómo beneficio más al paciente y no a quién le toca. No sé, no pude ser más honesta. No, yo sé que es un issue de litigio y ese es el detalle, ¿verdad? ¿Verdad? Yo pienso igual que usted. Es más fácil dar el servicio y ¿verdad? Cuando yo estuve procurador del paciente, una de las cosas que yo trataba era de podemos litigar todo lo que tú quieras, pero vamos a darle servicio primero y después vemos a ver quién tiene la razón. Y esa es una de las cosas que yo creo que por ahí va el programa. Nada, además está decirle que muchas gracias, ¿verdad? Porque la presentación contestó un gran número de interrogantes que tenía este servidor. Entiendo que AMSCA pues es complicado desde el punto de vista de todos los servicios y la comunidad que trabaja, sabiendo, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la salud mental es sumamente importante, la incidencia es alta y pues, lamentablemente pues quizás no escuchamos muchas historias de salud mental porque la misma condición como tal no te da, a veces no se pueden ni quejar. Y eso es importante. Nada, conozco bastante ¿verdad? de lo que sucedía en AMSCA con los incumplimientos, quizás los problemas legales que tenía, las limitaciones que tenía, pero nada, le quiero dar gracias porque ahora sé que tienes una Medicare proveedor, sé que hay Joint Commission y también pues como vi en la presentación de los fondos CAPEX pues, se ha podido mejorar bastante la infraestructura, que ese era uno de los grandes problemas que tenía. Así que, señor presidente, no tengo más preguntas y muchas gracias por comparecer. Gracias. Muchas gracias, doctor. Licenciado Ayala.
Saludos, muy buenos días a todos y me uno a las expresiones del doctor Carlos Mellado en cuanto al trabajo que ustedes realizan allí en AMSCA. Solamente tengo una pregunta relacionada al presupuesto, es que vi que tienen un sobrante de nómina de $651,000 a junio 30. No vi que tuvieran puestos vacantes presupuestados. ¿A qué se debe ese sobrante? Si lo necesitan, no lo necesitan. Sí, eso se reubica en los hospitales. Para que ustedes tengan una idea, en el presupuesto 2018-2019 a nosotros no nos dieron presupuesto para atender el Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce. O sea, que ustedes van a pedir una transferencia de esos fondos. Sí, regularmente se pide transferencia y regularmente es para los hospitales, para subsanar necesidades de los hospitales, sobre todo, por ejemplo, contratos de enfermería, que muchas veces, ¿verdad? Hay que estar enmendando por la alta necesidad Son de de nómina, ese por eso, servicio. o sea, que van a tener que cambiarlo de partida. Correcto, eso regularmente lo trabaja Rosa, puede contestar Con relación mejor. a esa cantidad, si está la información que usted tiene, es antes del bono, porque nosotros sí pusimos el dinero del bono, o sea, no, que ahora la cantidad de sobrantes es menor y la cantidad de nómina que se está reflejando es debido a la renuncia y a la baja en el personal. Ok, bueno, como no vi puestos vacantes presupuestados, por eso les estaba haciendo la pregunta. Sí, lo O que sea, pasa no es que hay para puestos cuando vacantes. se hizo esa parte del informe no se había hecho la transferencia para el pago del bono, que sale de esa partida, y regularmente esos liquidaciones. sobrantes y las liquidaciones, ¿verdad?, pertinentes, pero regularmente lo que nos ha ocurrido en otros momentos es que esos sobrantes se pide unas transferencias y se pasan a las necesidades que regularmente están dentro de los ¿Ya hospitales. comenzaron el proceso de transferencia o todavía no han hecho nada sobre eso? No, todavía no lo hemos hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Tenemos a la licenciada Yolanda Díaz para hacer una pregunta. Ella está vía Zoom. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, administrador, y a todo su equipo de trabajo. Mi pregunta va más relacionada al programa para servicios de salud mental y sustancias para adolescentes, que es residencial. Y había visto que habían atendido a 43 personas, 43 adolescentes este año. Entonces le pregunto, ¿qué cosas ustedes harían para que más adolescentes se puedan beneficiar de ese servicio? Tengo que destacar que ese servicio regularmente está lleno con listas incluso de referidos. El COVID ha retenido el movimiento de pacientes en esa unidad, ¿verdad? Si nos estamos refiriendo a CERA, debo suponer que es la que trabaja sustancias en adolescentes. Lo mismo ocurrió con el programa nuevo de nueva creación, que es tratamiento residencial en salud mental con enfoque en trauma para niños, que regularmente se mantiene a capacidad, pero con el COVID pues ha habido una merma en los referidos. Gracias. ¿Qué cosas están haciendo ustedes para llegar más a los adolescentes? Y pregunto la parte de adolescentes, porque son con el bullying, todas las cosas, o sea, son los que más pudieran afectarse ya directamente, o sea, de los que no pueden, los que no tienen cama y repartiéndolos por Capertano, o los otros hospitales. Bueno, nosotros no para poder llegar a ellos. Sí, nosotros no ubicamos menores, ¿verdad? La función de ubicación de menores, indistintamente de sus condiciones, le compete al Departamento de la Familia. Así que en términos de ubicaciones, nosotros no lo trabajamos. En términos de servicios de prevención y de servicios clínicos, nosotros contamos con la clínica de salud mental de menores en Río Piedras, que está en el tercer piso del hospital pediátrico. Esa clínica ha sido fortalecida con 2 o 3 programas adicionales durante este cuatrienio. Uno de ellos el programa Puedo, otro de ellos es Puerto Rico TRI. Estos programas, ¿verdad? A modo de resumen, ofrecen servicios, uno, a jóvenes experimentadores o en riesgo de experimentar con el uso de sustancias y sus familiares, y el otro va dirigido a los adolescentes en proceso de su transición a la vida adulta, ¿verdad? Así que les ayudamos en ese proceso de transición a ellos principalmente, ¿verdad? Tengo que decir que muchos de ellos son jóvenes bajo custodia del Departamento de la Familia, así que se trabaja con ellos esa transición a su etapa adulta de manera que ellos puedan desenvolverse, ¿verdad?, en su vida futura. Estamos insertados en las escuelas públicas, estamos insertados en las redes sociales, estamos, ¿perdón?
Bueno, obviamente el programa de prevención tiene una gama de servicios dirigidos a niños, adolescentes, incluyendo K3, porque no nos podemos olvidar de ninguna población. Y nuestros queridos viejos también. Gracias. Entonces, la segunda pregunta es más bien porque cuando hoy abrí las noticias, vi que hoy estaban comenzando la campaña navideña que vemos todos los años sobre prevención y suicidio. Entonces, había visto que uno de los enfoques de ustedes era solidaridad, y que habían prevenido el año pasado con eso, es que el año pasado habían ocurrido 151 suicidios. ¿Qué cosas están haciendo más allá para que en esta nueva época, porque estamos en COVID y las personas están en su casa, para poder brindar ese apoyo, continuar brindando el apoyo? Tengo que aclarar que esa campaña pues la tiró el Departamento de Salud, no la tiró AMSCA, entiendo que debe ser de la Comisión para la Prevención del Suicidio. Nosotros estamos en nuestra campaña de Vivir Siempre es Mejor, ¿verdad? Concluyó La Vida es Chula, Vivir Siempre es Mejor. Esos 51 suicidios significan la cifra más baja en la historia de Puerto Rico en términos, desde que se contabiliza esto, en términos de suicidio, con una tasa de un 5.5%, la más baja en Puerto Rico en su historia y una de las más bajas del mundo entero. Y yo estoy apostando aquí ante ustedes que este año vamos a tener una disminución de suicidios. A noviembre 30 estamos en -5 suicidios, a pesar de unos sismos que afectaron no solo el área sur, sino a todo Puerto Rico, y a pesar de la peor pandemia y los factores de riesgo inherentes a esta pandemia que estamos viviendo. Así que continuamos. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Buen día, señor presidente. No tenemos otras preguntas. Muchas gracias, licenciada. Quiero aprovechar mi turno justo donde la administradora dejó la última pregunta, y es precisamente el impacto que ha tenido todos los eventos que hemos pasado. Usted muy bien los describió: María, terremotos, pandemia, en la salud mental. Me sorprende, agradablemente sorprendido con la estadística que nos da. Ciertamente no hemos salido de la pandemia. Estamos entrando en una nueva fase donde se está empezando a ver esperanza con la distribución de la vacuna y todo, pero vamos a llegar al año bajo esto. ¿Ve usted algún tipo de riesgo en el sistema? Riesgo en que no se tengan o haya una exigencia extraordinaria en recursos del sistema de apoyo de salud mental mientras se siga extendiendo esta situación? Al momento entendemos que no. Gran parte de los fondos que estamos utilizando son a través de propuestas de SAMHSA y de FEMA, que sabemos que se extienden en la medida que se va extendiendo la emergencia. Ciertamente esta emergencia ha trastocado a todo el mundo, ¿verdad? Yo no creo que haya persona que pueda asegurar que no se haya trastocado. Trastocó las rutinas, y una de las características de la emergencia es que si trastoca las rutinas de forma rápida y abrupta, va a tener una incidencia, ¿verdad? Un disloque en la salud emocional de los individuos. Así que eso lo estamos viviendo. El COVID ha superado cualquier otra emergencia de las vividas previamente, como fue el huracán María y como fueron los sismos. Lo vemos a través de las llamadas que recibe la línea Paz, pero también lo vemos a través de los distintos servicios que estamos brindando para atender esto. Una de las características de cualquier emergencia en términos de salud mental, hay dos riesgos principales. Número uno, el suicidio, que lo hemos podido contener. Y número dos, posteriores diagnósticos de estrés postraumático, llamado PTSD. Este diagnóstico no se puede dar hasta después de 6 meses ocurrido el evento, ¿verdad? En esta pandemia, pues ese evento puede variar de persona a persona, no tiene que terminar la pandemia. Tras el huracán María, era una de las cosas que nosotros estuvimos monitoreando, no ocurrió un incremento de PTSD. Con los sismos al día de hoy tampoco lo hemos visto. Con la pandemia, ¿verdad? Pues algo que requiere continuo monitoreo de conocer, ¿verdad? A través de los planes médicos, que son quienes nos pueden dar esa información, cómo se van moviendo esos diagnósticos. Lo que sí ya sabemos es que ha habido un incremento en diagnósticos por trastornos de ansiedad y reajustes en las medicaciones de pacientes que ya tenían diagnóstico o que utilizaban farmacoterapia para alguna situación de su salud emocional.
Así que nosotros continuamos. Una de las cosas que no nos cuesta y que más éxito ha tenido ha sido los grupos virtuales. Nosotros hemos habilitado desde marzo grupos virtuales para distintas poblaciones y con distintos propósitos. Y esos grupos los hemos tenido que ir ampliando constantemente por la alta participación que están teniendo. Y eso ha servido, ¿verdad?, de buffer zone, por llamarlo de alguna manera, para muchas personas en mayor riesgo de su salud emocional, ¿verdad?, el deterioro de su salud emocional, entre las otras iniciativas. Así que los riesgos siguen estando ahí. La salud emocional, nadie puede decir ciertamente está afectada, ciertamente se ha afectado y nos queda un largo trecho todavía por recorrer, ¿verdad?, y por atender. Y en términos económicos entendemos que mientras los fondos de FEMA y SAMHSA continúen disponibles regularmente, como dije, continúan disponibles mientras la emergencia siga, nosotros podemos con eso y los restos de los recursos que tiene la agencia continuar atendiendo. Muy bien. En cuanto a una población en particular, los adultos mayores, que en todo este proceso han tenido, pues necesariamente por su salud, por su protección, han tenido que estar aislados, pero inclusive si no estuviese la pandemia, tenemos una parte de la población de adultos mayores significativa que ha perdido la estructura de apoyo familiar, ya sea pues porque los hijos, los nietos se han mudado fuera de Puerto Rico y se han quedado solos. Dentro del universo de programas que ustedes tienen, las opciones que tienen, ¿qué programas tienen en particular para atender este asunto que no necesariamente tienen pues quizás una trayectoria de problemas de salud mental, pero sus circunstancias de vida los han puesto en una posición que entonces están en riesgo y no necesariamente van a tener esa familia que los está acompañando? Bueno, adicional obviamente a la línea Paz, que ha sido altamente promovida y altamente utilizada, tenemos los grupos de apoyo específicamente dirigidos a esa población. Tenemos el programa Timbiriche, que es un programa virtual que semanalmente se está dando a través de las redes sociales, donde aunque va dirigido a distintas poblaciones, hemos hecho un énfasis en los adultos mayores. Nos hemos mantenido en los medios de comunicación y a través de todo lo que publicamos en nuestras redes sociales, brindando alternativas, ideas al adulto mayor, pero también al resto de la comunidad que puede ayudarnos y puede servir en virtud de aliviar la carga emocional que viven nuestros adultos mayores solos en hogares y fuera de hogares, ¿verdad? Nosotros a través del programa de recuperación hemos estado dando apoyo a los hogares, principalmente licenciados por AMSCA, aunque no tengan contrato con la AMSCA, pero que proveen servicios a adultos mayores. En esa, nosotros desde el huracán María hicimos una secuencia, de visitar égidas. Y, ¿verdad? Lo estuvimos haciendo por 2 años consecutivos. Cuando llegaron los sismos, apenas empezamos con los sismos, lo estuvimos haciendo en todos los pueblos afectados, principalmente en el área sur. Y ahora con el COVID, nuestros equipos de Conéctate también le están dando especial énfasis a visitar las égidas y los hogares de envejecidos, siguiendo obviamente todos los protocolos de seguridad y cumpliendo con las órdenes ejecutivas según estipulado. Excelente. Una última pregunta, bien rapidito, y si no lo tienen a la mano, nos los pueden proveer adicional, pero ¿con cuántas entidades no gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, ustedes ahora mismo colaboran, trabajan, tienen distintos programas? Probablemente la lista es bien extensa, pero si nos las pueden proveer para poder identificar ese universo completo, creo que pues ustedes hacen una parte importante del trabajo, pero hay muchas otras organizaciones allá afuera que también hacen cosas buenas y deben ser parte de un esfuerzo coordinado. Así que si nos pueden identificar todo ese universo para nosotros entender y si nos puede dar pues un breve comentario de cómo esa relación apoya la misión que ustedes tienen de política pública. Muchísimo. Desde enero del 2017 que asumí esta responsabilidad, una de las cosas que yo quise implementar, que no tendían a darse, era la apertura a las organizaciones comunitarias y de base de fe. La respuesta de muchos de ellos fue: es la primera vez que a mí me abren las puertas en esta oficina. Nosotros desde ese momento hemos tenido constante comunicación de tú a tú,
¿verdad? De llamarme a mi celular más allá del formalismo con las principales organizaciones que brindan servicios de salud mental y de adicciones, al punto que cuando llegó el huracán María teníamos todo un equipo de personas disponibles a apoyar las iniciativas y a trabajar en equipo. Nosotros le brindamos ¿verdad? Tal vez no tenemos presupuesto para brindarles, pero sí le brindamos apoyo técnico, educación, orientación, adiestramiento, y hemos hecho muchísimas actividades dirigidas específicamente a organizaciones comunitarias y de base de fe que continúan, y esperamos que eso continúe de esa manera. Con los sismos de la misma manera volvimos a juntarnos, y el otro grupo con el que hemos mantenido continua colaboración más allá de la comunicación ha sido con los principales proveedores de servicios de salud mental, ¿verdad? No solamente los hospitales, sino los proveedores, los grupos de servicios que ofrecen salud mental y adicciones, y hemos trabajado en equipo todas las emergencias y el día a día, ¿verdad? Ahora mismo, por ejemplo, el programa de Timbiriche que se está haciendo para postear en Navidad, lo estamos haciendo con el apoyo del Hospital Panamericano, ¿verdad? Estamos haciéndolo en conjunto, y así lo hemos hecho con todas las organizaciones que se han allegado, y nada, tenemos una lista inmensa, ¿verdad? Tal vez se nos queda alguno, ¿verdad? Como decimos, porque son muchos, y nuestra administración ha sido de apertura, porque como yo les decía, solos no podemos, tenemos que hacerlo todos juntos. Y donde no está AMSCA, está la organización tal. Es decir, que nosotros vamos a apoyar a la organización tal para que brinde el servicio en esa área. Es decir, que de esa manera hemos estado trabajando hasta el día de hoy. Excelente. Muchas gracias, administradora. Si ningún otro miembro del comité entrante tiene preguntas, señor presidente. Señor presidente, le quiero agradecer al administrador y a su equipo de trabajo por la presentación de hoy. Si no quedan más preguntas, pues damos por terminado esta sesión y decretemos, si no tienen inconveniente, un breve receso hasta las 11:05 para que entonces ¿verdad? Podamos incorporar al equipo de la Guardia Nacional y el resto de los deponentes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.